Buenas tardes, hermanos, que el Señor le bendiga. Le damos la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hará, y estamos muy contentos en el día de hoy, confiando de que el Señor nos va a hablar de una manera especial. ¿Le parece? Vamos a ponernos de pie un momentito por reverencia a la palabra del Señor, y le pido que usted busque en sus Biblias el libro de Mateo en el capítulo 16. A partir de hoy comenzamos la cuenta regresiva hacia la Pascua, el día de la resurrección, y es por eso que comenzamos una nueva serie de sermones que van a estar alrededor de 5 preguntas que Cristo hizo. A veces nosotros hablamos de las preguntas que le tenemos a Dios, pero ¿sabías que Dios también tiene preguntas para hacernos a nosotros? Muy bien. Todos los domingos de marzo aprenderemos sobre 5 preguntas y tal vez más intrigantes que hizo Jesús, y tendremos la oportunidad de responder a ellas. Bueno, la primera se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, desde los versículos 13 al 20. Dice la palabra del Señor de esa manera: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos a escuchar tu palabra, y te rogamos, Señor, de que tú seas el que use tu palabra y uses a tu siervo para poder exponerla como tú quieres. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada persona que llegue a este lugar. Y te pido, Señor, de que nosotros podamos disfrutar este momento en tu presencia. Que cualquier pensamiento, cualquier preocupación ajena a tu palabra, cualquier artimaña del enemigo para que no prestemos atención a tu voz, que tú la reprendas, para que podamos tener la libertad de escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Dice la palabra del Señor que Jesús iba caminando con sus discípulos por Cesarea de Filipo. Es importantísimo la mención del lugar en esta porción. ¿Por qué razón? Porque Cesarea de Filipo
estaba alrededor de unos 120 kilómetros o millas al norte de Jerusalén. Y este era un lugar pagano, sumamente pagano, un lugar de extrema adoración satánica, y de hecho le decían, tenía el sobrenombre de la puerta del inframundo o de las puertas del Hades, casi como queriendo decir las puertas del infierno. Esta mención es importantísima. Allí se adoraba al dios Pan. Sí, Pan, como de la comida, Pan, así se llamaba. Y era mitad hombre y mitad cabra, y tocaba flauta, lo que se conoce en aquel entonces como la flauta de Pan. Y Walt Disney tomó esa idea y agarró y hizo Peter Pan. Por eso es que Peter Pan toca la flauta, curiosamente, ¿verdad? Fíjese, hermano, la adoración que se le hacía a este dios Pan era tan horrible que las personas, para tener dinero, para tener productividad, ofrecían a sus hijos a este dios Pan. Si usted nota allí, ese es el lugar exacto donde Jesús estaba con sus discípulos, y era lo que ellos veían cuando estaban caminando aquí en esta porción. Creo que hay otra foto más. Si usted ve ahí en esa pared, eran nichos donde cada persona que estaba adorando a otros dioses, ponían en ese lugar el ídolo de su preferencia. Es decir, ellos hacían sus propios ídolos, iban aquí y lo ponían y lo adoraban. Ahora, fíjese que creo que no hay otra foto ahí. Pero ahí al lado, justamente al lado de esa piedra grande, había otra piedra como un hueco así, donde manaba el agua. Ya hoy está seca, pero de ese lugar era un manantial que echaba agua, y ahí era donde ellos ofrecían a sus hijos a Dios Pan. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con este versículo? Vamos a leer de nuevo el verso 13. Porque tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿quién era Jesús para el mundo? Cuando Jesús llegó, verso 13, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién de los hombres, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los otros profetas. Ahora bien, con este pensamiento en mente y con esta introducción que yo le di acerca de este lugar, yo me di a la tarea de ir por el internet y ver qué es lo que otras religiones piensan acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para otras religiones en el mundo? Los hinduistas creen que Jesús era una figura muy respetada. Incluso ellos dicen, Jesús es una persona muy respetada en el hinduismo. Okay. Los budistas dicen que Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro, así como ellos piensan. El judaísmo dicen que Jesús era un maestro o un rabino. Por eso usted ve que le dicen rabí, ¿verdad? Porque lo consideraban un maestro. Los testigos de Jehová creen que es el arcángel Miguel del Antiguo Testamento, y creen que es un ser creado, no es Dios y por lo tanto no puede salvar. La cientología cree que la idea de Jesús como Dios
está solamente en las mentes que no tienen iluminación. En pocas palabras, ellos no creen de que realmente Jesús es Dios. La nueva era dice simplemente que Jesús era un buen hombre. El Islam dice que Jesús es considerado como Abraham, como Moisés, ¿verdad? Uno de los grandes hombres, como Mahoma y los profetas de la humanidad, que fue un siervo de Dios, pero no un socio de Dios en la administración del universo. Ahora bien, los ateos creen que Jesús simplemente fue un hombre y consideran que fue un hombre histórico. Los marxistas también piensan lo mismo. Creen que Jesús fue un hombre bueno, pero si usted ve la respuesta que dan los discípulos acerca de cuál era la opinión que los hombres, es decir, la gente del mundo de aquel tiempo, tenían de Jesús, si usted compara la opinión de quién era Jesús para el mundo antiguo y lo compara con la opinión que tienen hoy las religiones del mundo acerca de Jesús, usted ve que hay una gran similitud, por no decir prácticamente igual. Fíjense, tanto la gente de aquel tiempo como las religiones de hoy creen que Jesús era un hombre. Creen que Jesús era un hombre bueno y creen que era un maestro, que era un profeta. Ahora la pregunta aquí es, ¿Jesús era hombre? Sí, sí lo era. ¿Jesús era un hombre bueno? Sí, hombre bueno. ¿Era Jesús un profeta? Sí, sí lo era. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ven ustedes la respuesta que dan los discípulos acerca de la opinión que el mundo tenía de Jesús y la opinión que tienen las religiones de hoy acerca de Jesús? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de decir que Jesús es un buen hombre, un profeta, un maestro? El problema es muy grande, hermano, demasiado grande, porque esta es una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira. El enemigo, para confundir, nunca o casi nunca, diría yo, dice toda la mentira, dice mitad verdad y mitad mentira, para que pueda ser ¿qué? Mejor asimilada. Es como cuando le pones una carnada para pescar, te pone algo bueno y te pone algo malo. El problema aquí es que estaban reduciendo a Jesús como un simple hombre y no creían ni creen hoy acá de que Jesucristo es Dios. Fíjense que Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vea el título, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una referencia a Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, que dice: miraba yo en visión de noche, y aquí con las nubes venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Amén. Por eso cuando Jesús usa el título, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, se estaba refiriendo a ese que vino, que venía en las nubes del cielo, una clara alusión a su procedencia celestial, de que él no es un hombre que vino de
el cielo de parte de Dios, diciendo claramente de que Jesucristo no es solamente hombre, sino Jesús es 100% Dios también. Y como el Hijo del Hombre no es otra cosa que ese que venía en las nubes, venía a encarnarse y a ocupar el lugar de nosotros. Por lo tanto, cuando está hablando acerca del título del Hijo del Hombre, es ese que venía a encarnarse en que iba a nacer virginalmente de María. Que por lo tanto, hermanos, el título Hijo de Hombre es un título mesiánico, porque a Jesús le fue dado dominio, gloria y reino para siempre. Ahora la pregunta aquí es: ¿por qué ellos negaban que Jesús era Dios? ¿Por qué la gente hoy dice: no, yo soy agnóstico? ¿Por qué la gente hoy dice: no, yo no creo en Dios? ¿Por qué la gente de la antigüedad no creían que Jesucristo era Dios? ¿Y por qué las religiones de hoy en día no creen que Jesucristo es Dios? ¿Usted se ha preguntado por qué? Hermanos, los nichos que yo le puse aquí, donde la gente de Cesarea de Filipo iban a adorar a sus dioses, ¿sabe lo que pasaba aquí, hermano? Por eso le digo que la implicación del lugar tiene mucho que ver con el mensaje. Ellos adoraban a un dios o a dioses falsos. ¿Y sabe lo que hacían? Que ellos hacían esos dioses a su manera. Es decir, si querían un dios que le ayudara con la parte sexual, se hacían un dios que le ayudara en la parte sexual y lo adoraban. Si querían un dios que le diera dinero, hacían un dios para que ese dios le diera dinero. En pocas palabras, ellos fabricaban sus propios dioses de acuerdo a su conveniencia. Por eso es que hay alguien que dijo, a veces para criticar al cristianismo, y yo lo uso para criticarlo a ellos, dice: yo no sé si el hombre si Dios hizo al hombre o el hombre hizo a Dios. Se creen muy intelectuales, ¿verdad? Bueno, yo lo uso en tu contra. ¿Sabe por qué? Porque tú te haces una idea acerca de quien tú crees que es Dios. Ejemplo, cuando tú dices: no, yo no creo que Dios vaya a mandar a nadie al infierno. Ahí mismo, en ese mismo instante, tú fabricaste tu propio Dios, porque estás haciendo un Dios a tu conveniencia. Estás haciendo un Dios que vaya conforme a tus propios deseos y tus propias ideas, no la idea que dice en la Biblia. Todos esos dioses eran para la conveniencia de los adoradores, entre comillas. Por eso Jesús le hace la pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y sabe por qué la gente no acepta de que Jesucristo es Dios? Porque una vez que usted acepta que Jesucristo existe, si usted acepta de que Jesucristo es Dios, entonces eso te obliga a vivir como Dios. Si tú crees que Jesucristo es Dios, entonces eso implica de que tú tienes que vivir acorde a sus mandamientos. Entonces es como si yo dijera: el presidente no existe. ¿Pero por qué digo el presidente no existe? Ejemplo, Biden no es mi presidente. ¿Por qué? Porque me estoy rebelando contra el presidente. Porque estoy diciendo: yo no quiero que tú reines sobre mí. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y por eso es mejor negarlo que obedecerlo. ¿Se dan cuenta? La maldad del ser humano llega a unos niveles insospechables, mi querido hermano. Cuando la gente niega a Jesús, está negando la autoridad de Jesús, porque Él es rey, porque Él manda y nadie quiere que lo manden.
Ellos querían vivir para adorar a su Dios, el que ellos habían hecho, que le permitiera hacer lo que ellos quisieran y vivir como quisieran. Ahí es que está el problema. En el fondo ellos saben que Dios existe. En el fondo saben de que Jesucristo es Dios, pero prefieren negarlo antes que obedecerlo. Ahí está el problema. Pero Jesús hace una pregunta a los discípulos. Y aquí vamos a entrar en un terreno todavía mucho más rico y mucho más hermoso. ¿Están preparados, hermano? ¿Listo? Mire, hasta me voy a tomar un poquito de agua para esta parte. Estaba pensando ponerme un delantal aquí. Vamos a comer la palabra del Señor. Bueno, muy bien. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ahora Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo. Fíjense, vamos a ir por parte, porque cada frase que decía Pedro aquí era un bombazo. Tú eres el Cristo. Ahora, para sorpresa de algunos, Cristo no es el apellido de Jesús. ¿Okay? Cuando dice Jesucristo no quiere decir que Cristo es el apellido, ¿verdad? El nombre de Jesús significa Yahvé o Jehová salva, o Jehová es salvación. Es una palabra traducida del hebreo y el arameo, y el nombre es Yeshua. Entonces esa palabra es una combinación de Yah, una abreviatura de Yahvé, que es el nombre de Dios, y el verbo Yasha, que significa rescatar o libertar. Por eso es que significa Jehová es salvación. Ahora la palabra Cristo, Christos, así se lee en el griego, Christos, a veces dicen Christos soter, Cristo, Salvador, significa el ungido. Ahora fíjense que aquí hay, bueno, estas historias se ven tan sencillas así, las palabras tan sencillas, pero tienen una profundidad enorme. Hermano, mire, esta palabra Cristo es la equivalencia del griego de la palabra hebrea Mesías o Mesías. Ahora, en el Antiguo Testamento se ungía con aceite y era un acto simbólico para indicar que la elección de Dios. Es decir, cuando Dios le daba una posición de autoridad y consagración al servicio de Dios, se le ungía. Ahora, muy bien, el título Cristo o ungido significa que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Ahora, los ungidos en el Antiguo Testamento, habían 3 tipos de ungidos, casualmente, y habían 3 clasificaciones. La primera clasificación de ungidos en el Antiguo Testamento tenía que ver con los profetas. Los profetas eran ungidos, y los profetas eran las personas que hablaban por Dios. Es decir, Dios estaba aquí, hablaba por Dios al pueblo. ¿Amén? Muy bien. Así, usted se recuerda que decían, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos simplemente eran emisarios de lo que Dios le dijo. Mira, dile tal cosa, y ellos iban y decían, Dios dice tal cosa. Esa era su función. La segunda categoría, y ahorita voy a decir dónde que vamos con todo esto. La segunda categoría de unción o de ungidos tenía que ver con el de sacerdote. Es decir, como el hombre no podía acercarse a Dios, Dios usaba sacerdotes que usaban su posición para hablar a Dios en representación del pueblo. Es decir, que el profeta hablaba de Dios al pueblo y el sacerdote se volteaba y intercedía a Dios por el pueblo. Entonces era una doble función, y a esos sacerdotes se les ungía también. Muy bien. Había una tercera categoría de ungidos, que eran los reyes. A los reyes se le ungía porque su responsabilidad era la de gobernar la nación.
Y la Biblia decía que cuando viniera el Mesías, cumpliría los 3 roles en una sola persona. Por lo tanto, Jesús, el Mesías, cumplía 3 títulos y 3 posiciones de ungido. Era 3 veces ungido. Ungido como ¿qué? Como profeta, ungido como sacerdote y ungido como rey. Entonces, cuando tú escuches el nombre Cristo, debe pensar en la palabra Mesías. Y cuando estés pensando en la palabra Mesías, debe tener en tu mente la palabra ungido. Y cada vez que escucha la palabra ungido, debes recordar que Jesús era el profeta ungido, era el sacerdote ungido y el rey ungido por Dios, el enviado de Dios al mundo. Ahora, ¿cómo estos 3 oficios operaban en el Mesías, en Jesús? ¿Se dan cuenta, hermano, la profundidad que tiene la pregunta de Jesús? Hermano, el profeta, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Porque ustedes se recuerdan que en el Antiguo Testamento los profetas decían: así dice el Señor. Pero he aquí uno más grande que los profetas. Por eso Jesús no era un simple profeta, porque Jesús no decía: así dice el Señor. Él decía: yo les digo, hagan esto. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de su autoridad como profeta ungido. No solamente eso, Él era mucho más que un profeta ungido. Él era Dios mismo diciendo: yo, como Dios, te digo que hagas esto. Estamos hablando aquí no de un simple profeta, o de un simple persona que habla por Dios. Estamos hablando de Dios mismo. Por eso dice Hebreos capítulo 1 verso 2: Dios, habiendo hablado por muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, en los postreros días no ha hablado por el mayor de los profetas, Jesús, por su Hijo. Por lo tanto, el problema de Satanás aquí con esta frase es que no lo reconoce, y los seguidores de Satanás no reconocen que Jesucristo sea Dios. Pero la Escritura dice que Él era el profeta ungido y era Dios mismo. Pero había otra función que era la de sacerdote. Recuerdan que le dije que el sacerdote ungido hablaba a Dios en representación del pueblo. ¿Se recuerdan que le dije hace un ratito? Bueno, por eso es que dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 5: porque hay un solo mediador, hay un solo Dios. Escuche bien, hermano, busque ahí en su Biblia esa parte. Hay un solo Dios, subraye la palabra Dios, y un solo mediador, subraye la palabra mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él era sacerdote, pero Él es Dios también. Por eso Jesús es el Mesías. No solamente era sacerdote, sino también era el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer los sacrificios por los pecados de su pueblo. Por eso es que dice Hebreos capítulo 2 versos 14 al 18: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, carne y sangre. Recuerdan que Jesús vino en el cielo, en las nubes, a encarnarse. Eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 2 verso 14, que Cristo también participó de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a toda la vida a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a ¿quién?
a la descendencia de Abraham. Y creo que nosotros vimos anteriormente que somos nosotros, somos descendientes de Abraham, somos los que hemos creído y somos salvos por medio de la fe, igual que Abraham fue salvo por medio de la fe. Él nos socorrió a nosotros. Él no solamente era un hombre más, Él no era solamente un profeta más, Él no solamente era un sacerdote más, Él era el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes que pueda haber. Por lo cual, dice el verso 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso fue que tuvo que encarnarse. Tenía que ser semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso. ¿Y qué dice el versículo 17? Ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para expiar ¿qué? Los pecados del pueblo. Por eso Jesús, el Mesías, con oficio no solo de sacerdote, sino de sumo sacerdote, dice en Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que no solamente vino de los cielos, de las nubes, dice el versículo 14, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sumo sacerdote tendría que entrar al lugar santísimo, y cuando Cristo muere, el lugar santísimo queda rasgado para que todo aquel que en Él cree pueda entrar a la mismísima presencia de Dios. Pero ese sumo sacerdote no solamente traspasó las cortinas del lugar santísimo, traspasó los cielos, fue a parar y hoy está sentado a la diestra de Dios. Él no era un simple hombre. Él no era un simple hombre, fue el que traspasó los cielos. Oh, Jesús, dice aquí, el Hijo de Dios. Así que retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar no solamente misericordia, sino la gracia para el oportuno socorro. Así que cuando yo digo que Jesús es Dios, Jesús es sumo sacerdote, Jesús es profeta ungido, pero también es el rey ungido por Dios. Por eso cuando Cristo venga por segunda vez, establecerá su trono en la tierra. Él se sentará en el trono de David para reinar sobre la tierra. Lo primero que va a ocurrir ahora va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Van a venir los tres tipos de juicio en la tribulación, gran tribulación. Va a venir los juicios de las 7 copas, las 7 trompetas y de los 7 sellos. En la mitad de la tribulación va a venir todos esos juicios. Al final, la batalla de Armagedón, Cristo va a venir en su segunda venida y va a establecer el reino milenial. Al final del reino milenial va a venir la rebelión de Gog y Magog. Ahí Satanás va a ser apresado por una buena vez y para siempre. Y después viene el juicio del gran trono blanco, y los nombres que no estén escritos en el libro de la vida van a ser echados al lago de fuego. Y después va a venir cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia. Él es rey. Y en aquel día, por eso es que dice Apocalipsis, ya el reino ahora es de nuestro Señor y Jehová, Jesús reina. Por lo tanto, hermano, cuando yo digo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que yo estoy diciendo es esto: ahora bien, si Cristo vive dentro de mí y de usted, significa que usted y yo
estamos unidos a Cristo. Y si yo estoy unido a Cristo, significa que el Mesías, es decir, que la unción del Mesías, el profeta, vive en mí. Si Cristo vive en mí, dentro de mí también está el sumo sacerdote, el ungido de Dios. Y yo puedo ser ungido por la presencia de Él en mi vida. Él es mi rey. Cuando yo digo que ahora Cristo vive en mí, Cristo vive en mí como rey. Y ahora le obedezco. Cuando digo que ahora vivo, Cristo vive en mí, yo estoy diciendo que Él es el que me habla por medio de su palabra, en palabra profética revelada, ¿verdad? No de alguien que se le ocurrió decir que tenía una profecía. Cuando yo digo, hermano, de que ahora Cristo vive en mí, la unción del ungido está dentro de mí y de ti también. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es simplemente un ser humano? ¿Quién es Cristo para ti? Él es tu rey. Él es la fuente de la revelación por la cual tú obedeces y sabes que algo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Es Cristo tu sacerdote o buscas un hombre para confesarle tus pecados? Por eso dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra que Él intercede por nosotros. Él es el único mediador. Él es el único entre Dios y los hombres. Jesucristo es tu sacerdote, tu sumo sacerdote. Él es a quien tú vas cuando tú crees que no puedes más. Es a Él que tú debes ir para confesar cuando fallas, cuando luchas. Él es tu sumo sacerdote. Él es a quien yo acudo. Jesús es mi amigo, donde yo voy con mis fracasos. Él es a quien yo voy cuando tengo mis dudas. Él es a quien yo voy cuando tengo problemas. Él es mi sumo sacerdote. ¿Se ve usted, hermano, toda la implicación que tiene esa frase, Jesús es el Cristo? ¿Se está dando cuenta en qué dimensión tenían estas palabras? ¿Y por qué fueron palabras reveladas por Dios por medio del Espíritu Santo? Y dice, no solamente el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa frase, el Hijo de Dios, significa que Jesucristo era de la misma naturaleza de Dios. Por eso fue que cuando le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué es razón? Porque Jesús es de la misma sustancia del Padre. Es decir, en Jesús estaba toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, todo su poder, toda su majestad estaba en la persona de Jesucristo. Si usted veía a Jesucristo, usted no tenía necesidad de ver a Dios, por decirlo de alguna manera. Porque por eso es que dice Colosenses 1:5 que Jesús es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando aquí, hermano, no de cualquier hombre. No estamos hablando aquí de cualquier sacerdote. No estamos hablando aquí de cualquier profeta. Estamos hablando del Rey de Reyes. Y cuando dice que Dios viviente, ¿por qué el Hijo de Dios viviente? ¿Por qué añadir esa palabra? Porque el Dios de todos los cielos, Jehová, Yahvé, Jesús, es el único que tiene en sí mismo vida. Y es la fuente de la vida. Y es el único que tiene poder para dar vida. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque Él es el único que tiene poder sobre la muerte. Y es el único que sopló aliento de vida cuando todos nosotros éramos simplemente polvo. Él es el que sopla aliento de vida en tu vida. Él es el que te da vida. Él es el que te da aliento, el que te da fuerza. Él es el que te hace vivir. El Dios viviente, el Dios que da vida, el Dios que crea vida, el Dios que da vida. Por eso que Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, una última pregunta es: ¿quién es Jesús para la iglesia? Y aquí voy rapidito porque ya no tengo mucho tiempo. En el verso 18 dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra las puertas del Hades. Y aquel lugar se llamaba la puerta del Hades. ¿Coincidencia? No creo. No prevalecerán contra ellos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. La primera cosa aquí: el ungido, el Mesías, el ungido como profeta, el ungido como sacerdote y el ungido como rey, es el rey de la iglesia. ¿Lo ven ahí? Pedro, yo te digo. No, tú no me dices, yo te digo. Habla con autoridad que tú eres Pedro. Es decir, tú eres un hombre, no infalible, no igual ni en sustancia ni en poder a mí. Tú eres un hombre. Yo edificaré mi iglesia, Pedro, no tu iglesia. No, Pedro no era, ni es, ni jamás fue, ni nunca más lo será el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Rey de Reyes, el Mesías. Pedro no era el dueño. Pedro era un siervo que obedecía órdenes de su amo, el Rey de Reyes. Y Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Y quién es Jesús para la iglesia? Es el fundamento de la iglesia. Por eso es que dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia católica dice que la roca era Pedro. Sin embargo, yo le pregunto, me di la tarea, hermano, decirle: Pedro, ¿sabe que hay una gente allá diciendo que tú eras la roca y que tú eres el bárbaro del ritmo acá? Pedro, ¿eres tú el Papa o cómo? Y mire lo que Pedro me respondió, hermano. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Acercándose ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A él. ¿Y quién es él? ¿Lo? ¿Quién es él? Pedro está hablando aquí de manera que no es Pedro. Acercándose a él. ¿Quién es él? Cristo. ¿Y cómo le llama Pedro a Cristo? La piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y dice: y también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. No yo solamente la piedra, no, todos nosotros somos piedras vivas, edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro nos dice acá que esto estaba profetizado. La roca no era Pedro. Y quiere, hermano, una prueba más de que Pedro no era la roca. El mismo Pedro usa Isaías capítulo 22 en su argumento, pues esto se encuentra en las escrituras. Dice Pedro: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular. El que crea en él no será avergonzado. Ese precioso valor, pues para ustedes que creen, pero es tropezadero para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Para quién?
para los que no creen. ¿Quién es Jesús para la iglesia? Es también el protector de la iglesia. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y quién es la iglesia? Este edificio se podrá caer, pero no el pueblo de Dios desaparecer, porque aquí hay una promesa. Han venido persecuciones a través de los siglos. Tal vez tú seas perseguido, pero hay una promesa que las puertas del infierno no van a poder con la iglesia. Jamás, jamás y jamás. Y cuando se dice: yo te daré las llaves de los cielos, está hablando acerca de la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. Por eso es la disciplina de la iglesia. Cualquier decisión que la iglesia tome tiene que ser consultada con el jefe de la iglesia. Porque aquí ni yo soy el jefe de la iglesia, ni los pastores somos los jefes de la iglesia. Aquí el único jefe, aquí el único rey se llama Jesús de Nazaret, el ungido, el Mesías de Dios. Él es el dueño. Hay de aquellos que se quieran hacer los dueños de la iglesia. Hay de aquellos, porque Jesús le va a pasar la cuenta. El que tenga oídos para oír, oiga. Por lo tanto, ¿quién es Jesús para mí? Aunque el mundo diga que Jesucristo es un hombre, un buen hombre o un profeta, para mí Jesús es muchísimo más. Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, el profeta ungido, el Mesías ungido sacerdote, el Mesías rey de reyes, señor de señores. Cristo es Rey de reyes. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios. Cristo es el creador de todo lo que existe. Cristo es el sustentador de toda la creación. Cristo es el alfa. Cristo es la omega. Él es el principio. Él es el fin. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es mi amo, mi rey, mi señor, el que me manda y a quien manda la iglesia. Cristo es el que vive en mí y espero que viva en ti también. Gloria sea al nombre de Jesucristo de Nazaret y alabado seas tú, Señor, porque tú eres el grande, tú eres el grande. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la gloria por todos los siglos. Sea tú glorificado. Hermano, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Padre, yo te ruego, te doy gracias. Yo te doy muchas gracias, porque yo no soy digno de tomar tu palabra en mi boca. Tú eres grande, tú eres bueno. Señor, tú eres el amo, tú eres el rey, Señor del mundo, de la iglesia y de todo lo que existe. Jehová de los ejércitos, permite que nosotros te veamos a ti como la fuente suprema de autoridad, no como un simple hombre, no un Dios que yo me hago a mi manera, sino a un rey a quien debo de servir de todo corazón. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que si hay algún alma aquí que Jesús no es nada de eso, yo te ruego, Señor, que hoy sea el día de su salvación, que Él acepte en su corazón y crea de que Jesús es su amo, es su rey y quiere entregarse hoy a ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí que desea rendirse a los pies de Cristo, yo te pido, Señor, que tú le toques su corazón. Si tú estás ahí, quieres entregarte a Jesús, no a mí, a entregarte a Jesús, ora conmigo y dile: Señor Jesús, para mí tú no eras mucho más que un simple hombre, un profeta, pero hoy reconozco y creo de que tú eres el Rey de Reyes, de que tú moriste en la cruz por mí, de que tú viniste desde los cielos, te hiciste hombre para mí, para salvarme a mí. Díselo así, díselo así. Yo hoy creo y pongo mi fe en ti solamente, como mi Señor y como mi Salvador. Hay algunos de ustedes, hermanos, que
necesiten que el Mesías sacerdote toque algún área de su vida en la cual usted está luchando hoy. Dice la palabra: acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia, poder. ¿Qué te parece si oramos por ti? ¿Tú pudieras pasar un momentito al frente, por favor? Y solamente vamos a orar por ti, nada más. Yo no te voy a pedir que hagas nada más, pero pasa aquí al frente. Nosotros queremos orar por ti. ¿Alguien más quiere que oremos por él? ¿Puede pasar al frente un momentito, por favor? Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien necesita oración? Diga: pastor, yo necesito que oren por mí. No me tiene que decir qué. Pase aquí adelante, vamos a orar. Estamos en familia, hermano. Yo quiero que usted se sienta cómodo, ¿ok? Pero no me quiero ir de aquí, como siempre le digo los domingos, sin orar por ti. Pueden pasar aquí al frente con confianza, hermano. No se preocupe. Pasen aquí al frente. ¿Alguien más en este día necesita que oren por él? Levante su mano ahí. ¿Alguien más necesita? Yo necesito oración. Señor le bendiga. ¿Alguien más necesita oración? Señor le bendiga. Señor le bendiga. Hermano, ustedes que están ahí, ¿pudieran ayudarme a orar? Padre Santo, yo te pido por estos hermanos que levantaron la mano ahí atrás, que quieren oración, que están pasando por situaciones. Yo te ruego en el nombre de Jesús de que tú, Señor, los toques, Señor, y hagas en ellos el milagro que ellos están pidiendo. En el nombre de Jesús intercedo por ellos, Señor, y tu iglesia también, en el nombre de Cristo. Amén.